Pues nada, hoy vamos a hacer un vídeo sobre estrategias financieras para asegurar la liquidez de la empresa y después vamos a ver cuáles son las estrategias financieras para asegurar la solvencia de la compañía. ¿Y cómo empieza todo? Pues empieza con un señor, que es el presidente, que contrata a un director general para montar una compañía. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Pues que el señor presidente le dice, tome, aquí está un dinero, ponga en marcha la empresa. Y el director general, que es una persona cabal, dice, bueno, pues si usted me da un dinero, yo voy a registrar no solo que tengo el dinero, sino que se lo debo a usted, señor presidente. Y para ello registra, a través de un contrato con el que firman, esa deuda que en ese momento está asumiendo el director general con el presidente, porque el dinero no es del director, que es un empleado, el dinero es del presidente. Así que tenemos por un lado el dinero y por otro lado la deuda que acaba de acontecer. Fíjense que aquí estamos ya viendo las dos caras de un mismo hecho. El dinero, que es el activo, que es lo que puedo tocar, y la deuda que acaba de surgir, que es el pasivo de una misma realidad, que es de dónde ha salido ese dinero. Bueno, ¿y esto cómo se registra? Pues ahí como lo ven, ya estamos contabilizando. Esto es un asiento contable. En el activo registramos la tesorería que acaba de entrar y en el pasivo la deuda que tenemos con el presidente. Y esa deuda que tenemos con el presidente se llama fondos propios. Así es como se suele llamar, porque así se decidió que se llamara. Bien, pues así ya tenemos nuestro primer balance de situación de la compañía. La tesorería, ¿y de dónde hemos sacado la tesorería? Del presidente. Y por eso aparece en pasivo como fondos propios. Bien, ¿y qué hacemos con ello? Pues lo primero a lo mejor es que compramos un edificio de oficinas para que el director general pueda trabajar. Y con eso sacamos dinero, naturalmente, para pagarlo. Entonces, el asiento contable que estamos haciendo es salida de dinero, vean que sale el dinero y entra un edificio. Y ese es el asiento contable. Salida de la cuenta de tesorería y entrada en la cuenta de edificios. Estamos contabilizando, es así de sencillo. ¿Y después qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a operar. Y para ello vamos a suponer que es una empresa que se dedica a la compraventa de ordenadores. Vamos a comprar unos ordenadores y para ello con dinero los pagamos. Y a continuación, ¿qué haremos? Pues se los vamos a entregar a nuestro cliente. Y al entregarlos, que lo que tenemos es un derecho de cobro. Ya no tenemos los ordenadores, ahora tenemos un derecho de cobro. Estamos contabilizando todo el tiempo. Salida de dinero, entrada de ordenadores. Salida de ordenadores, entrada del derecho de cobro. Todo en el activo. ¿Y de dónde ha salido lo que tenemos ahora? Que es ese poco dinero que todavía nos queda en el edificio de oficinas y los derechos de cobro. Pues todo salió de lo que pusieron los dueños, de lo que puso el presidente y por eso el pasivo se mantiene inalterado. ¿Vale? Entonces, es decir, las distintas naturalezas de activo que hoy tenemos, que es el dinero, el edificio y los derechos de cobro, todos salieron de lo que puso el presidente. Pero esos derechos de cobro por fin se cobran. Y cuando se cobran, pues naturalmente desaparece la cuenta de derechos de cobro y aparece la cuenta de tesorería de nuevo. Y luego otra vez volvemos a comprar ordenadores que se vuelven a entregar y se convierte en derecho de cobro, que se entregan y vuelve a aparecer el dinero, que se vuelve a comprar ordenadores, que se vuelven a entregar y obtenemos los derechos de cobro, que cuando los cobramos volvemos a tener dinero. Y vemos que así estamos continuamente circulando. Por eso esto se le llama el activo circulante, porque el activo va cambiando de naturaleza y por eso se le llama activo circulante, a la suma del dinero más las existencias, ordenadores, es decir, el material que tenemos para ser vendido, más los derechos de cobro, a la suma de esos tres conceptos se llama activo circulante porque continuamente cambia de naturaleza. Es como la energía, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues aquí igual, el activo está continuamente transformándose. Bien, pero podía haber ocurrido de otra manera. Ese dinero que tenemos, podíamos no haberlo utilizado para la compra de ordenadores. Por ejemplo, podemos adquirir los ordenadores simplemente porque los proveedores nos dan los ordenadores y nosotros todavía no se los pagamos. Fijaros que en ese caso lo que tenemos en el activo son los ordenadores, pero se genera una deuda con los proveedores. Es algo parecido a cuando se creó la compañía, que apareció un dinero y se genera una deuda con el presidente. En este caso aparecen los ordenadores y se genera una deuda con el proveedor, con la empresa que nos los ha suministrado. Y esos ordenadores, otra vez los entregamos a nuestro cliente, desaparece la cuenta de ordenadores y aparece la cuenta de clientes, seguimos contabilizando, y esa cuenta de clientes por fin
cuando cobramos el dinero que nos deben los clientes, pues entra un dinero nuevo en la compañía. Fijaros que la tesorería está aumentando. Y de nuevo los proveedores nos vuelven a hacer otra entrega de un nuevo pedido y tenemos los ordenadores en nuestras estanterías. Nuestra deuda con los proveedores va aumentando porque todavía no hemos pagado la primera partida de ordenadores. Y finalmente entregamos de nuevo los ordenadores al cliente, tenemos el derecho de cobro, que cuando cobramos de nuevo aumenta la tesorería. Y otra nueva partida que nos dan los proveedores. Y los ordenadores los volvemos a vender y de nuevo más dinero. Fijaros, aquí es donde se ve clarísimo que los proveedores no solo nos suministran ordenadores, sino que también nos están financiando. Están actuando como proveedor de un material que necesitamos para nuestro negocio y también como financiador, como si fueran un banco. Nos están prestando dinero simplemente por entregarnos la mercancía y que nosotros podamos pagar a crédito al cabo de un tiempo. Nos están financiando. Aquí lo vemos clarísimo cómo tenemos la deuda con los proveedores y en el activo el dinero que hemos conseguido obtener tras la venta de los ordenadores. Bien, finalmente, naturalmente, en algún momento a los proveedores les pagamos y, por tanto, para pagarles desaparece la cuenta de pasivo de proveedores, es decir, la deuda que teníamos con los proveedores, y desaparece también parte del dinero que tenemos. ¿Vale? Pues ahí lo tienen. Ese es el asiento contable que hace desaparecer el dinero y desaparecer la deuda que tenemos con los proveedores. Bien, pues este es el balance de situación. El balance de situación refleja la situación de una empresa en un momento determinado, generalmente a las 12 de la noche del 31 de diciembre. ¿Cómo está la compañía? Una foto instantánea de ese momento de la empresa. ¿Y qué es lo que podemos reflejar? Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos en el activo, aquí en la parte de la izquierda de la pantalla? Pues tenemos el activo circulante, que es esos conceptos de activo que continuamente cambian de forma. Sería la tesorería, es decir, lo que tenemos en la caja de la empresa más en lo que tenemos en los bancos. Los derechos de cobro, es decir, por las entregas que hemos hecho a los clientes y que nos deben, también forma parte del activo. Y las existencias, en este caso eran ordenadores, lo que vendíamos, pero puede ser cualquier otra cosa. Pueden ser coches o edificios, si es que nos encargamos de una empresa inmobiliaria. Pues esas son existencias que están para la venta y forman parte del activo circulante. Y finalmente existe una cuarta categoría dentro del activo circulante, que son las inversiones financieras que el director financiero hace con algunos excesos de tesorería que pueden ocurrir en un momento determinado. Supongamos, por ejemplo, que cobramos una gran factura que nos debía un cliente desde hace tiempo. Cuando de repente entra todo ese dinero en la empresa, el director financiero tarda un tiempo hasta que pone todo ese dinero a circular en ese negocio. Bueno, la manera de invertirlo en el negocio naturalmente es a base de pagar al personal, de comprar nuevos materiales para venderlos después, etc. Todo eso puede llevar un tiempo y durante ese tiempo el director financiero puede tener el interés de rentabilizar ese dinero lo máximo posible. En ese caso, lo que hará es una inversión temporal, por ejemplo, por compra de acciones o de bonos, que venderá en cuanto necesite el dinero. Eso es lo que se llama inversiones financieras a corto plazo y es una estrategia financiera que no es lo importante, no es el core del negocio. El corazón del negocio es invertir el dinero para aquello para lo que la empresa ha sido constituida. Y finalmente en el activo también tenemos el activo fijo, que son las inversiones permanentes. Es decir, todas aquellas inversiones que han sido necesarias realizar para poder que funcione el negocio. Por ejemplo, pues esas oficinas que tuvimos que comprar para tener ahí a todo nuestro staff. O, por ejemplo, una fábrica que tengamos que comprar, o maquinaria, o elementos de transporte. Cualquier activo que sea necesario comprar para hacer funcionar el negocio, eso es lo que tendremos como activo fijo. Eso, por lo tanto, no cambia de naturaleza, la fábrica siempre está ahí, no es como las existencias, los ordenadores que comprábamos para luego ser vendidos. La fábrica no se compra para ser vendida, sino para dar servicio al negocio. Eso es lo que va en activo fijo. Bueno, ¿y todo esto de dónde lo hemos sacado? Pues lo hemos sacado de los proveedores que nos han financiado, los proveedores nos han entregado existencias, de los préstamos bancarios que nos han hecho los bancos a corto plazo, que nos han entregado dinero con el que hemos comprado cosas, lo hemos sacado de préstamos que hemos obtenido del banco a largo plazo, es decir, que es lo que llamamos el pasivo fijo, es decir, las deudas que nos vencen a más de un año, y con eso hemos obtenido dinero también que hemos invertido en el negocio en forma de compra de materiales, etcétera. Y finalmente hubo un dinero que puso el presidente en el momento de constitución de la compañía
que es lo que se llama como capital social, es decir, el dinero que se puso al inicio de todo para constituir la compañía. Y también están las reservas, que es la suma de todos los beneficios que se han producido desde el principio del primer momento de la compañía, pues todas esas reservas forman parte también de los recursos propios y por tanto pertenecen al dueño. Por lo tanto, el activo, todo lo que tenemos, tesorería, derechos de cobro, existencias, todas nuestras inversiones financieras y las inversiones permanentes, todo, ¿de dónde lo hemos sacado? Pues de lo que nos han prestado, por llamarlo de alguna manera, los proveedores, de lo que nos han prestado los bancos y de la inversión que han hecho los dueños. Eso es lo que indica nuestro balance de situación. Pues vamos a evaluar la salud financiera de nuestra empresa pintando el balance de situación en forma de grandes bloques. Esta situación pinta la situación de una empresa casi recién constituida. En este primer momento, todo lo que tenemos ha salido de lo que pusieron los accionistas, por eso en el pasivo solo tenemos recursos propios, no tenemos ni proveedores, ni deudas a corto plazo, ni a largo plazo con bancos. Y todo eso que salió de los accionistas, ¿en qué se ha convertido? Pues tenemos un activo circulante, formado por aquello que habíamos dicho que eran tesorería, existencias, derechos de cobro, etc. Y un activo fijo, como puede ser, por ejemplo, el edificio de oficinas. Bien, pues este balance de situación lo que nos está mostrando es que en el activo circulante, es decir, el dinero, más todo aquello que puede convertirse en dinero en menos de un año, es más que suficiente para hacer frente a las deudas con terceros. En este caso no tenemos deudas con terceros, llamamos deudas con terceros a todas las deudas que tenemos con actores económicos que no son los dueños de la empresa. En este caso, como todo ha surgido de lo que pusieron los dueños de la empresa, no tenemos deudas con terceros y por tanto la salud financiera en términos de liquidez es magnífica, porque tenemos activo circulante y no tenemos deudas con terceros. Pero la situación evoluciona. Puede ser que la empresa, en su ánimo de crecer, pida préstamos a los bancos, también se financie a través de los proveedores, tanto a corto como a largo plazo. Y en este caso ya no solo tenemos en el pasivo lo que pusieron los dueños, sino también lo que han puesto los bancos, lo que nos han dado los proveedores, etc. Ahí ya tenemos un pasivo circulante que es toda la deuda que nos venza a menos de un año, pueden ser los proveedores y también deudas con los bancos a corto plazo. El pasivo fijo, que generalmente serán deudas con los bancos a largo plazo, es decir, que nos vencen dentro de más de un año. Y los recursos propios, que es lo que le debemos al presidente, a los accionistas de la empresa. Bien, en esta situación, el activo circulante que tenemos, es decir, el dinero que tenemos más todo aquello que se puede convertir en dinero en menos de un año, es más que suficiente para hacer frente al pasivo circulante, es decir, a la deuda que vence en menos de un año. Y por tanto, estamos tranquilos porque tenemos dinero suficiente y si no lo tenemos, lo tendremos en menos de un año para hacer frente a la deuda que nos va a vencer en menos de un año. A esa diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante se le llama capital de trabajo o fondo de maniobra. En el fondo no es otra cosa que un fondo de maniobra, el colchón que tiene el director financiero para poder hacer frente a sus pagos. Pero yo le llamo la calidad del sueño del director financiero. Porque mientras este fondo de maniobra sea positivo, nuestro director financiero, ya le veis ahí, duerme extraordinariamente bien. Está tranquilo porque tiene dinero, tiene liquidez suficiente para hacer frente a sus pagos. Pero la evolución financiera de la empresa puede seguir cambiando. Fijaros, en esta nueva situación, el activo circulante ya no es suficiente para hacer frente a toda la deuda que nos vence en menos de un año. Lo que ha ocurrido es que en nuestro afán de crecer hemos invertido en nuevas fábricas, en nueva maquinaria, edificios, etc. Y quizá hemos inmovilizado demasiado dinero. Hemos hecho una política financiera demasiado agresiva y ahora nos hemos pillado los dedos. ¿Por qué? Porque el director financiero se ha dado cuenta, analizando su balance de situación, que el activo circulante, es decir, el dinero que tiene, más todo aquello que se puede convertir en dinero en menos de un año, no es suficiente para hacer frente a las deudas que tenemos a corto plazo. Por lo tanto, el fondo de maniobra en este caso es negativo. Por eso lo pintamos en rojo, porque el activo circulante es menor que el pasivo circulante. En este caso, la empresa está en un serio problema financiero. ¿Y cómo duerme el director financiero? Pues la calidad del sueño del director financiero es mala
Por eso vemos ahí al director financiero con pesadillas. No puede dormir. Está venga a pensar cómo podemos salir de esta situación. Fijaros que la empresa puede estar en una situación económica magnífica. Es decir, puede ser que las ventas, que no las vemos aquí porque están en otro informe, que es la cuenta de pérdidas y ganancias, puede ser que las ventas sean fantásticas, que el beneficio sea extraordinariamente bueno y que incluso estén creciendo año a año, aumentando las ventas y aumentando los beneficios todos los años. Está todo el mundo en la empresa encantado. Están los dueños de la empresa encantados brindando con champán porque todos los años tienen unas ventas cada vez mayores y un beneficio cada vez mayor. Y el director general, que seguramente todavía no ha analizado el balance de situación, también está tan contento y dándole la enhorabuena a todo su equipo. Pero hay uno, que es el director financiero, que duerme muy mal. Ha analizado el balance de situación y se ha dado cuenta que su fondo de maniobra es negativo y que en menos de un año no va a tener dinero suficiente para hacer frente a las deudas con las que se ha comprometido. Pero en esa insomnio que le está entrando, se pone a pensar y empieza a pensar en posibles estrategias financieras para poder salir de la trampa de liquidez en la que se ha encontrado. Y lo primero que se le ocurre es, ¿por qué no vendemos el edificio de oficinas? ¿Para qué tenemos ese edificio de oficinas? ¿Por qué no lo alquilamos? Lo vendemos y al venderlo obtenemos mucho dinero que nos puede servir para aumentar el activo circulante y así tener recursos líquidos suficientes para hacer frente a las deudas a corto plazo. Bien, pues eso es lo que va a hacer y lo primero que hace al día siguiente por la mañana es hablar con el director general y decirle, señor, me he dado cuenta de la situación en la que nos encontramos, que por supuesto no le va a describir, y me doy cuenta que es absurdo tener un edificio de oficinas cuando podríamos tener todo ese dinero invertido en el negocio, que es lo que nos dice nuestro presidente, que invirtamos el dinero en el negocio, que no lo distraigamos en otras cuestiones. El director general le parece una idea maravillosa y pone el edificio a la venta. El problema es que no solo esta empresa tiene problemas de liquidez, sino que muchas veces no solo es una cuestión de nuestra empresa, sino que la sociedad o el ambiente económico en el que nos movemos tiene un gran problema de liquidez. En ese caso, la situación en la que nos encontramos es que va a ser muy difícil vender el edificio porque las empresas que quisieran comprarlo necesitarán pedir un préstamo al banco, pero son todos los bancos los que han entrado en un problema de liquidez, como ocurrió en España en los primeros años de la crisis y todavía arrastramos gran parte de ese problema. Entonces, en ese caso, el edificio no se podrá poner a la venta y nuestro director financiero tendrá que seguir pensando cómo resolver este problema de liquidez que tiene la empresa. La segunda estrategia que se le puede ocurrir es, hablemos con el banco e intentemos retrasar parte de los compromisos de pago que tenemos con ellos. Es decir, que alguna deuda que tengamos con ellos la podemos pasar de deuda de corto plazo a deuda de largo plazo. Pero cuando va a hablar con el director de la sucursal bancaria con el que viene trabajando desde hace muchos años, el director de la sucursal bancaria le dice, lo siento Matías, pero es imposible. Tenemos un problema de liquidez muy grande en el banco. Los bancos alemanes que nos estaban financiando desde hace muchos años nos están exigiendo que seamos muy cumplidores en el compromiso de nuestros pagos y que les paguemos en cuando venzan los plazos. Ya no podemos renovar nuevos créditos y lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestros clientes. Así que más bien te pediría que seas muy cumplidor cada vez que venza un plazo y me devuelvas el dinero que nos debes. Matías se va cada vez más preocupado. No le ha servido tampoco esta nueva estrategia financiera de intentar pasar pasivo circulante a pasivo fijo y se le ocurre decir, oye, pues quizá no me permita reclasificar ese pasivo, pero quizá me permita obtener un nuevo préstamo. Vuelve al director de la sucursal y le dice, perdona, ¿podrías hacerme un nuevo préstamo? Tengo todas estas garantías. Lo siento, Matías, pensé que te lo había explicado bien. No podemos dar nuevos créditos, no tenemos financiación, no estamos obteniendo liquidez por parte de los bancos alemanes que nos venían prestando y ahora más bien lo que necesitamos es obtener la liquidez de nuestros propios clientes a medida que nos van devolviendo el dinero que nos deben. Matías se va de nuevo muy preocupado. Tras varias noches de insomnio, vuelve a hablar con el director general y le dice, ya tengo la manera de mejorar nuestra situación económica. El director general le dice, ¿pero qué dices, Matías? Nuestra situación económica es magnífica. Tenemos unas ventas disparadas, un beneficio disparado.
Sí, pero quiero decirte que quizá ahora, director general, es el mejor momento para hacer una ampliación de capital. Vayamos a la Junta de Accionistas y digamos, es el momento de apostar por la compañía, nuestra compañía va muy bien, aumentemos nuestro capital y reinvertamos todo ese dinero en el negocio. Y el director general dice, muy bien Matías, hagámoslo, van a la Junta de Accionistas, presentan un plan de ampliación de capital y los accionistas dicen, lo siento, pero no puede ser, porque no tenemos acceso a crédito para poder invertir en nuestra propia empresa. Todas las empresas de las que somos dueños tienen problemas de liquidez y los bancos tampoco nos prestan. Por lo tanto, lo siento, pero no va a ser posible. Es más, lo que os íbamos a pedir a vosotros, gerentes de la compañía, es que todos los beneficios que hasta ahora venían reinvirtiéndose en el negocio, este año no sea así y que el beneficio que el negocio ha dado este año se distribuya a los accionistas en forma de dividendos. Es decir, fíjense que cuando nosotros obedezcamos a esa orden que viene de los accionistas, el activo circulante va a ser menor aún porque el dinero que tendremos que pagar a los accionistas lo tendremos que sacar de ahí. Por lo tanto, disminuirá el activo circulante y naturalmente disminuirán los fondos propios porque es el compromiso que teníamos con los accionistas. Al devolverles parte de la deuda, disminuye el activo circulante y disminuyen los fondos propios, manteniéndose el pasivo circulante igual, con lo cual la situación se complicará todavía más. Nuestro fondo de maniobra se hará todavía más negativo y no habrá más remedio que Matías explique de una sola vez, de una santa vez, qué es lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es algo muy grave porque seguramente entremos en suspensión de pagos. La empresa, que va bien desde el punto de vista económico, con grandes ventas y grandes beneficios, está en una situación financiera muy complicada, no tiene liquidez suficiente para hacer frente a sus deudas a corto plazo y va a tener que recurrir al mecanismo de suspensión de pagos, que es un mecanismo que está habilitado precisamente para intentar sacar a las empresas de esta situación de riesgo financiero en la que se encuentran. Bien, pues al entrar en suspensión de pagos, fijaros que conseguimos retrasar los pagos que nos vencen en el corto plazo y conseguir que parte del pasivo circulante se convierta en pasivo fijo porque vence más allá de un año. Entonces, al entrar en suspensión de pagos, podremos quizá conseguir que el activo circulante supere al pasivo circulante y que el fondo de maniobra se haga positivo y por tanto tengamos dinero suficiente para hacer frente a las deudas que nos vencen en el corto plazo. Si lo conseguimos, habremos conseguido que la empresa salga del bache financiero en el que se encontraba, habremos salvado muchos puestos de trabajo, la empresa seguirá para adelante, seguramente siga incluso creciendo tanto en ventas como en beneficios y el director financiero habrá aprendido una magnífica lección. A partir de ahora y en el futuro será mucho menos agresivo desde el punto de vista financiero y no permitirá que se inmovilicen esos fondos. Espero que os haya gustado. Lo dejamos aquí.